Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos hoy nuestra 18ª semana de clases virtuales. Espero que se encuentren todos y todas muy bien, cuidando de su salud y de la salud de sus familiares y de sus seres queridos. En esta oportunidad, esta clase abre el último tramo de nuestro recorrido por estas observaciones en torno a la historia de la lengua castellana o española. En esta oportunidad nos vamos a centrar en el español en América, o también llamado el español de América o español americano. Si bien cada una de estas formas parecen idénticas, en realidad lo que observo desde mi punto de vista es que todas ellas llevan una marca geográfica que tiene que ver con una historia basada o fundada en la expansión territorial colonial. Y entonces, en este contexto, podemos decir que estas expresiones, para nombrar al español que se habla y que se escribe en América, entra en un doble juego de mostrar y ocultar, de decir y callar. Veamos cuáles son algunas de las apreciaciones que me llevan a afirmar estos enunciados. En primer lugar, cada una de estas expresiones marca una identidad americana, obviamente, definida por un rasgo geográfico. Esta geografía de la época, pensemos en la geografía de las colonias españolas, se extiende desde el sur de Estados Unidos hasta la Patagonia. El español americano se define así como un otro diatópico, es decir, una otredad fundada en un rasgo geográfico, como una especie de variante geográfica que se define por oposición frente al español peninsular. Y esta marca de oposición entre americano y peninsular o español de España se mantiene en todas las expresiones con las que he iniciado esta clase. Veamos, por ejemplo, cuando decimos el español en América, ¿qué estamos queriendo decir? Con la preposición en estamos poniendo de relieve de alguna manera la idea de una lengua trasplantada, de una lengua ajena que fue llevada, entre comillas, y puesta a funcionar, también entre comillas, en un espacio ajeno. Uso a propósito estas expresiones porque precisamente lo que esta mirada supone es la invisibilización del cómo fue esa llegada de esta lengua a este territorio. Por supuesto que eso significa el ocultamiento del pasado colonial, con todo su aspecto traumático vinculado con la imposición forzada a través del látigo y la cruz, teniendo la idea de la imagen de la gramática como norte, la gramática nebrisense, y por supuesto látigo, cruz y gramática fueron de alguna manera los instrumentos que vehiculizaron la llegada de esta lengua, siempre estas expresiones usadas entre comillas, porque tenemos que atravesarla por todos estos contenidos ideológicos que ya hemos desarrollado en gran parte de la asignatura. Bien, ahora si pensamos en la otra expresión, el español de América, con la preposición de, que la podemos relacionar o vincular también con la expresión el español americano, da cuenta también de esta misma lógica territorial. También es como que naturaliza el ser americano de esta lengua, bajo la forma
de la reivindicación de pertenencia. Esta pertenencia a una comunidad que se percibe como unitaria. Como vemos, a pesar de que cambia la expresión, la lógica colonial sigue funcionando en el proceso de invisibilización de todos los componentes políticos que se han puesto en juego en la configuración de esta variedad del español. Y ahora que lo pienso, también el hecho de decir variedad, estamos marcando una posición teórica, una posición epistemológica e ideológica en relación, con una lengua que se considera el modelo. Es decir, en este caso o en nuestro caso, la lengua del español de la España peninsular. De alguna manera, entonces, para cerrar esta idea, la pertenencia a una comunidad que se percibe única, indivisible, indiferenciada en sus matices, en relación, como dijimos, con ese otro peninsular. Entonces, fíjense cómo, de alguna manera, aunque se pretende reivindicar esta presencia o el crecimiento no solo en número de hablantes, sino en diversos aspectos de la lengua castellana o española en América. Sin embargo, estas expresiones lo que hacen es volver a instaurar esa lógica de dominación entre un centro y una periferia. Bien, en esta expresión, el español de América, además advierto otro rasgo invisibilizador, que es el de alguna manera dejar relegadas a un segundo plano las lenguas prehispánicas. Si bien hay muchos y numerosos estudios acerca de la influencia o la presencia de elementos léxicos, sobre todo a nivel de esa manifestación del lenguaje, como les digo, hay muchos estudios en relación con la presencia de esos elementos prehispánicos en la lengua castellana, muchos de ellos que se han mudado, por decirlo de alguna manera, al español peninsular, siempre han sido vistos como marcas pintorescas que han señalado esta diferencia con el español peninsular. Bien, en este sentido también cabe destacar que los estudios de hispanística o de filología hispánica en relación con este asunto que les estoy presentando han puesto sobre todo la atención en las grandes lenguas o en las lenguas mayoritarias de la América hispana o de la América prehispánica, que son el azteca, el maya, el quichua y el guaraní. Y en muchos casos se han relegado como a un tercer plano, ya no a segundo plano, sino a tercer plano, las otras variedades y las otras lenguas regionales. Quizás en estos últimos 10 años podamos ver recién una vuelta hacia una actitud un poco más contemplativa de estas variedades lingüísticas, de estas diversidades lingüísticas, pero siempre son estudios y observaciones parciales que no afectan a este paradigma centrado en el modelo peninsular. Como dijimos entonces, en muchos casos, o en la mayoría de los casos, los estudios y las observaciones que se hicieron en relación con el español de América, o el español en América, o el español americano,
como ustedes quieran llamarlos, sabiendo siempre que en estos posicionamientos, en estas expresiones hay profundos posicionamientos ideológicos. En todos ellos, como dijimos entonces, está presente esta mirada hacia la metrópoli. Repetimos entonces que en todas estas expresiones, en todas estas configuraciones en todas estas miradas en torno al español americano, hay una seña, una marca de lo geográfico como signo de lo distinto. Así, por ejemplo, volviendo al tema de los aspectos léxicos, ustedes pueden ver cuando se hace un estudio lexicográfico o un estudio de algunos aspectos de la lengua como expresiones particulares, suele hablarse de americanismos o regionalismos. Fíjense que estas dos expresiones van marcando esto que les digo, es decir, la seña está fundada no en la cantidad de hablantes, no en la importancia o el desarrollo de estas comunidades, sino más bien solamente por ese rasgo que lo distingue del español peninsular. Obviamente que esto tiene una motivación geopolítica que basa y centra su monopolio y hegemonía lingüística en un grupo que todavía se considera como el que tiene el señorío, por decirlo a propósito con términos medievales, como les digo, tiene el señorío sobre la lengua. Todas las demás variantes, todas las demás realizaciones de esta lengua son algo así como vasallas de esta, que se nos presenta como la suprema autoridad peninsular. En este sentido, ustedes ya pueden advertir que estoy hablando de aquel ente regulador de la lengua española o de la lengua castellana, que es la Real Academia Española. Pero no solo me refiero a ella, sino también a las academias americanas asociadas a la Real Academia, en esa asociación que se conoce como ASALE, Asociación de Academias de Lengua Española. Estas academias, surgidas entre fines del siglo XIX y el siglo XX, como la mexicana, la Academia Colombiana, la Academia Chilena, la Academia Argentina, la Academia Peruana, etcétera, como las más representativas, repiten o replican esta lógica de dominación, puesto que su eje está centrado precisamente en las lenguas, en las variantes lingüísticas de cada región, consideradas como las lenguas modelos. Y en este sentido, por supuesto, son las capitales, México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires, las que sostienen una especie de monopolio o de señorío, si queremos decirlo así, en relación con las otras manifestaciones lingüísticas de cada una de estas regiones. Con esto quiero decir quiero advertir en cierta manera cómo esta lógica metropolitana, es decir, de América como subsidiaria de España en cuanto a políticas lingüísticas, se replica en relación con los núcleos urbanos hegemónicos, las capitales de estos grandes, núcleos poblacionales, en relación con las variantes regionales de estos mismos países.
Ya vamos a hablar en otro momento acerca de la configuración de estas lenguas nacionales, pero en este planteo general la idea es mostrar precisamente cómo hay una lógica de dominación que se replica aún bajo la forma de una especie de democracia lingüística. Y en este sentido, tenemos algunos ejemplos que pueden dar cuenta de esta situación, que a mi entender es mucho más grave cuando nos centramos en las representaciones o en estos imaginarios creados en las comunidades de hablantes. Pero más allá de estas cuestiones institucionales que tienen que ver con las políticas lingüísticas, suelen llamar la atención, mucho más la atención, aquellas representaciones sociales de los propios hablantes en relación con otros hablantes. Me refiero en este sentido a algunas situaciones un poco anecdóticas, pero que pueden dar cuenta de esta situación que estoy planteando. Muchas veces suele suceder que cuando un tucumano va a Buenos Aires y hablamos en nuestra forma particular de castellano, en nuestra variante, y fíjense que a pesar de lo que he dicho, solamente tengo esta forma de referirme al español o al castellano tucumano. Muchas veces, como les decía, suele suceder situaciones que tienen que ver con que el hablante porteño manifiesta su imposibilidad de comprender, sobre todo cuando usamos nosotros nuestra calle en lugar de calle, ¿verdad? Pero lo mismo sucede cuando un hablante rioplatense está, por ejemplo, de turismo en Madrid y precisamente pregunta por una calle y le dicen que no se entiende. Hasta que supuestamente se actualiza la forma en calle o calle, y en ese punto, una vez que se ha producido ese cambio que lo acerca a la norma considerada correcta, recién es posible la comunicación. Por supuesto que nosotros ya venimos viendo en todo este proceso de estudio que los detalles fonéticos o los detalles morfosintácticos no afectan demasiado el contexto de comunicación o el contrato de comunicación. Creo que una persona sin prejuicios lingüísticos puede hacer las adecuaciones de acuerdo al entorno, de acuerdo a la circunstancia enunciativa y comunicativa, para comprender qué es lo que se está diciendo o de qué se está hablando. Es decir, que esas barreras, me parece desde mi punto de vista, que son más bien construcciones sobre el imaginario social, sobre el imaginario colectivo e individual, que en realidad lo que manifiestan es esta necesidad de marcar una frontera, de marcar una diferencia que pareciera ser tan tajante, tan rígida, que impediría la intercomprensión. En este sentido, ustedes pueden visitar, hay muchos canales de YouTube de migrantes que cuentan su experiencia y suelen poner entre sus anécdotas situaciones similares a estas que yo les estoy contando. Otra de los aspectos que quiero poner aquí en consideración, que de alguna manera cambia el eje
cambia el eje de la mirada, pero no el posicionamiento ideológico, es el nombrar al español que se habla en América dentro de una órbita un poco mayor, un poco más extensa geográficamente, y que es la de nombrar el español de América como parte de una realización mayor que se llama o que se llamó desde algunos puntos de vista el español atlántico. Este español atlántico trata de buscar o de mostrar un vínculo precisamente entre el español hablado en América con el español hablado en el sur de la península. Y más precisamente en relación con la variante andaluza o la variante canaria. Nuevamente, esta marca geográfica también tiene que ver con una marca ideológica y política, porque precisamente en la propia península el español andaluz o la variante andaluza es considerada como una de las variantes desprestigiadas de esta lengua. En ese sentido, ustedes pueden ver en España, o bueno, también visitando algunos canales de YouTube, muchos presentaciones, muchas presentaciones en las cuales precisamente se defiende esta posición en relación con el andaluz frente al español norteño o al español de Madrid o el de la zona castellana propiamente dicha. De alguna manera, si lo queremos ver así, esta inclusión del español americano en esta variante que podríamos llamar atlántica, es decir, que se extiende a ambos lados del océano, nos marcaría de alguna manera con rasgos lingüísticos que nos emparentan con esta variante andaluza, de alguna manera, por decirlo, como que somos, como que fuéramos parientes de estas hijas feas de la familia. Es decir, fíjense, uso a propósito estas metáforas de filiación que ya hemos desarrollado y que ya hemos explicado y que ya hemos comentado a comienzo de año, porque a pesar de que estos planteos se muestran como manifestaciones más modernas, de una lingüística más moderna, en el fondo subyacen estas ideologías y estas lógicas vinculadas con el parentesco, donde hay un grupo familiar que sería el grupo castizo, el grupo reconocido, y por otro lado el grupo legítimo, mejor dicho, y por otro lado tendríamos el grupo de los bastardos o de estos entenados, por decirlo, haciendo referencia a alguna fraseología que suele usarse en el ámbito coloquial. Entonces, el hecho de ser algo así como los hijos feos de la familia, por este vínculo con el español andaluz, supone varias consideraciones que tienen que ver con la configuración también de una mirada sobre la historia de América. Voy a señalar tres aspectos. En primer lugar, entonces, con esta presentación, con esta adjudicación del origen del español americano en relación con el español andaluz o con la variante sureña, podemos decir, de la península, podemos decir entonces que, en primer lugar, somos los herederos de lo peor.
que no pertenecemos, que el español americano no nació de la variante norteña de Castilla, representada obviamente por las cortes de Valladolid y Madrid. Recuerden ustedes que la ciudad de Valladolid fue la capital de la España moderna, hasta Felipe II, que trasladó la capitalidad a la ciudad de Madrid. Gesto este de menosprecio que ya lo vemos en el diálogo de la lengua de Juan de Valdés. No sé si recuerdan, en uno de los fragmentos que hemos revisado a comienzo de año, veíamos cómo Juan de Valdés precisamente ataca a Nebrija por el hecho de que mal puede escribir una gramática de la lengua castellana quien no pertenece a Castilla, sino a la zona sur de la península, en donde todos saben, un poco irónicamente y un poco despectivamente, que se habla muy mal el castellano. En segundo lugar, en esta relación del español atlántico, podemos ver que se marca un itinerario y se enfatiza la marca en un itinerario netamente atlántico entre el puerto, o en este caso la ciudad que tenía el monopolio del comercio, que es la ciudad de Sevilla, con su puerto unos cuantos kilómetros más al oeste, en la desembocadura del río Guadalquivir. Y por lo tanto, en esta visibilización de este circuito de circulación entre la península y América, que sobre todo es así al comienzo de la colonización, de la conquista y la colonización, por la gran afluencia de viajes y de flotas entre Sevilla y Nueva España, es decir, la actual México. Pero esa mirada, como les dije, esa mirada desde circunscripta a esa geografía atlántica de noratlántica, por decir de alguna manera, también invisibiliza el pasado colonial relacionado con el tráfico de esclavos negros, que también están relacionados precisamente con esta dimensión atlántica. Entonces, fíjense, hay una reivindicación del vínculo entre España y América o Mesoamérica, pero hay una invisibilización del vínculo atlántico también entre estos puntos y la costa africana. Es decir, poco se estudia o se habla de las zonas hispanohablantes africanas, como por ejemplo el Sahara Occidental, grandes zonas de Marruecos o la Guinea Ecuatorial, en donde actualmente la lengua española es la lengua oficial. Ustedes saben que en este sentido había las disposiciones de Indias, al menos el aparato jurídico impedía en términos legales la esclavitud de los nativos americanos, pero no había disposiciones muy claras en torno a los negros africanos, y por lo tanto entre el aporte de estas colonias, sobre todo de Guinea Ecuatorial, y el aporte de negros que venían traídos por Portugal, se generó un contexto lingüístico de mucha diversidad que, como les digo, suele ser negado en la historia
de la lengua. Desde mi punto de vista, me parece que hay también una decisión geopolítica al hablar más de los vínculos entre España y América que en los vínculos entre España y África. Sobre todo porque la propia América no solo ha sido un territorio colonial muy extenso, sino que también ha llevado en la época contemporánea a desplegar varios hitos literarios, por ejemplo, que posicionan a este español del otro lado del Atlántico dentro de, dentro de las consideradas mejores producciones en lengua española. Bien, el otro punto, el tercer punto relacionado con este anterior, pero que podemos ver que es también una inflexión en relación con esto, esta mirada centrada en lo atlántico, pero negando obviamente el componente africano, desconoce otra realidad del proceso colonial, y que es el profundo y profuso, mejor dicho, tráfico por la costa pacífica durante toda esta época colonial. Recordemos que la costa brasileña o brasilera no se podía recorrer, no se podía tomar posesión de ella, debido a que por el Tratado de Tordesillas el continente había quedado dividido en dos secciones, una más occidental destinada a España y una más oriental, que corresponde más o menos al actual territorio de Brasil, destinada a Portugal. Por lo tanto, la navegación por las costas atlánticas hacia el sur, en lo que hoy es la zona del Río de la Plata, la zona de Buenos Aires, del Río de la Plata, y la Patagonia, era muy difícil de hacer por ese lado. Siempre las comunicaciones se hacían a través del Pacífico, conectando ciudades como Los Ángeles en California, Acapulco en México, Panamá, Quito, Callao, Santiago de Chile. Como ven, ese tráfico que a través del cual se repartían, se distribuían mercancías, personas, migrantes, por decirlo de alguna manera, conquistadores, pero también había tráfico de negros, y constituía de esta manera una zona de mucho intercambio, de mucho intercambio lingüístico. Y por supuesto que al haber intercambio lingüístico basado también en el intercambio comercial, en las relaciones políticas, etcétera, etcétera, esto puede, y de hecho a mi entender creó una especie de comunidad de hablantes en las cuales se mantenían ciertos rasgos o ciertos caracteres lingüísticos que permitían precisamente la intercomunicación. Para darles un dato geográfico interesante, la distancia aproximada que hay entre Sevilla y México es de unos 8.500 kilómetros, y la distancia entre California y el puerto de Valparaíso es aproximadamente de 6.500 kilómetros. Es decir, para dar un dato simplemente que puede echar luz acerca de lo que significaba el tránsito por el tránsito en estas territorialidades.
Especialmente, fíjense que la navegación entre Sevilla, entre España y América era una navegación de tipo transoceánica, es decir, una navegación que llevaba mucho tiempo de aislamiento, que a su vez estaba bastante sometida a las incidencias de los corsarios, mientras que el tráfico por el Pacífico era un tráfico más bien de navegación costeña o costera, ya que se iban articulando los pueblos, los grandes puertos de esa zona de la ribera del Pacífico. Además que por la propia configuración geográfica y la cercanía de la cordillera de los Andes, crean zonas y puertos naturales muy propicios para este tipo de circulación y de tráfico. Bien, planteada así esta cuestión del español en América, que es una cuestión o un tema que está todavía en desarrollo, que en parte tiene que ver con aspectos que se han desplegado después, durante el siglo XIX y el siglo XX, con el surgimiento y la consolidación de las naciones americanas, en donde ya vamos a ver que hay otro aspecto, otro problema que tiene que ver precisamente con el rasgo de identidad y de señalar una frontera lingüística como marca de nacionalidad. Todo ello lleva precisamente a que haya estudios bastante dispersos. El corpus de estudio es bastante disperso y los enfoques también son dispersos. Por lo tanto, para el estudio del español en América todavía hay un campo de exploración, un campo de un espacio para fundar precisamente un terreno de estudio bien consolidado.